Al nombre de Jesús. Bueno, saludo también de una manera especial a nuestro hermano pastor John Jairo y a su digna esposa, a su familia. Gracias al Señor por permitirme estar en este lugar y agradezco a las hermanas Dorcas por la invitación y al hermano por permitirme estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, yo también estaba en la asamblea, él estaba allá con los hermanos y yo estaba con las hermanas acá. Entonces, y sale uno cansado. Gracias al Señor por todas las oportunidades que el Señor nos da de poder servirle. Bueno, mis hermanos, estamos en la Semana de la Mujer. ¿Y cuál es el lema? Bueno, hoy tenemos el título Mujer, ¿quién eres para Dios? La identidad de la mujer cristiana. Pero como la palabra es para todos, entonces yo sé que el Señor tiene algo para todos hoy, ¿cierto? No vayan a decir los hermanos, ay, el sábado no vamos porque no le dicen sino a las mujeres. Es para todos la palabra del Señor. Vamos a estar en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el Salmo 100. Salmo número 100. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, yo voy a leer y ustedes pueden constatar en sus Biblias. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a decirle al Señor en esta hora que nos enseñe su palabra. Soberano Dios, Padre Celestial, aquí estamos en esta hora, Jesús de Nazaret, porque tú eres grande, poderoso, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. En esta hora te pedimos que seas inspirándome, Padre Celestial, ungiéndome, Jesús de Nazaret, para hablar tu palabra en esta hora. Úsame como solo tú lo sabes hacer. Oh Señor de los cielos, necesitamos escuchar tu voz. Redargúyenos y exhórtanos por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor. Oh Dios de la gloria, y que toda la exaltación y la gloria sean para ti, Señor. Eres digno de toda adoración, de toda gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Pueden estar, hermanos y hermanas, cómodos en esta hora. ¿Quién soy yo para Dios? Me gusta este salmo porque nos invita a la gratitud. Y le dice a todos los seres humanos, porque aquí nos está hablando a todos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de ¿qué? De toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced. Una de las cosas que el ser humano tiene que reconocer es que es hechura ¿de quién? De Dios. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos hechos ¿por quién? Por Dios. Nosotros no fuimos hechos por nosotros mismos. Hasta ahora la ciencia no ha podido inventarse el primer ser humano. La ciencia podrá inventarse lo que quiera, pero el ser humano no, hasta ahora no se lo ha inventado ni podrá. Esa magnífica obra solamente es creación de Dios.
Eso es invento de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a reconocer para saber quién soy yo para Dios, es que una de las cosas que soy para Él es que soy hechura suya. Hecho de sus propias manos, una magnífica obra hecha perfecta. Eso somos para Dios. Porque a veces, hermanos, no reconocemos que de eso se va a hablar el sábado un poquito sobre la autoestima, porque no podemos entrar hoy a hablar mucho de eso porque ese es el tema del sábado. Pero a veces no reconocemos la potencialidad de lo que es el ser humano porque no valoramos incluso lo que somos. Pero una de las cosas más grandes que el Señor hizo en toda su creación fue el ser humano. Pudo haber sido muy hermoso los animales y muy hermoso la naturaleza, pero la obra cumbre de todo lo que Dios hizo fue el ser humano. Y tristemente ese ser humano creado por Dios está viviendo una de sus crisis existenciales más grandes. Yo siempre he dicho que el hombre, en la situación de pecado que vive el hombre después de la caída del hombre en el Edén, el hombre ha vivido muchas crisis existenciales, muchas, pero yo creo que nosotros estamos siendo partícipes de una de las crisis existenciales más grandes que el hombre ha vivido. Y tristemente, mis hermanos, nosotros a veces como hijos de Dios somos partícipes de eso. Y usted me va a decir, ¿en qué seremos nosotros partícipes de eso? Que a veces nosotros estamos corriendo detrás de las corrientes que corre el mundo porque desconocemos quiénes somos. El mundo está viviendo una de sus crisis existenciales más tremendas. Y si usted se da cuenta, parece ser que el hombre desprecia su propio ser. La humanidad está viviendo en una época donde desprecia su propio ser. Cuando uno mira las noticias, lee periódicos, es decir, el cristiano debe documentarse para saber en qué época vive, ¿cierto? Y para conocer los acontecimientos, no solo para chismosearlos, sino para ubicarse. Es muy triste uno saber que estamos en una época donde fácilmente se desprecia la vida de un ser humano. La vida de un ser humano hoy no vale nada. No vale nada, puesto que ya ustedes saben que fácilmente se puede una madre deshacer de la vida de un feto. Y la palabra del Señor nos enseña que hay vida en el vientre de una madre inmediatamente después de la concepción. Pero ¿qué pasa cuando alguien va en su carro y por equivocación atropella a un perro? ¿Qué pasa hoy en Colombia con eso? Fácilmente pueden salir y linchar al señor del carro. Y entonces, ¿qué pesar del perro? Es decir, a la gente no le interesa si el conductor le tocó tirársele al perro por no matar a otro, por no matar a una persona. El todo es que el perro viva. En estos días hubo un accidente muy tremendo de Metroplus, y fue porque iba una señora con el perro. Y el Metroplus va lleno de gente. Y el señor frenó de tal manera, él dice, mi instinto fue frenar, pero yo no debía haber frenado por un perro. Pero frené, y la gente que iba en el Metroplus al frenar tuvieron golpes, que inclusive hubo gente de ahí que tocó llevar al hospital. Y cuando llegó la policía a hacerle el informe, iban a hacerle el informe al señor por haber golpeado el perro. Y había gente herida dentro del Metroplus. La gente no importó, importó el perro.
Y eso no lo estoy diciendo yo. Mire las noticias. Es decir, la gente, y no es que nosotros vamos a ser crueles con los animales, porque a los animales hay que tratarlos bien. Y si usted tiene una mascota, trátela bien, pero no la eleve a la categoría de ser humano, porque no es un ser humano. Tampoco le diga a mi hijo perruno, porque no es su hijo perruno. Es decir, nosotros como hijos de Dios no entremos en el desconocimiento que tiene hoy el mundo, porque es que eso es una crisis existencial que tiene el hombre que no conoce a Dios. Porque cuando el hombre deja a Dios, entonces ni siquiera entiende quién es Él. ¿Quién soy yo? Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el Señor les dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y cuando el Señor crea al ser humano, lo pone por encima de la creación, y Él le entrega a Adán y le entrega a Eva y les dice: sojuzguen la tierra, sojuzguen los animales, es decir, administrelo. Pero Él no pone por encima del ser humano a todos los animales, pone por encima de toda la creación al ser humano. Y entonces uno mira el desprecio por la humanidad. Pero fácilmente usted puede ir a una clínica y si su bebé todavía no tiene tantos meses de embarazo, usted se puede deshacer de él, pero de un perro no. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que el mundo está viviendo la crisis existencial más grande que ha tenido. Pero cuando yo entiendo que yo soy hechura suya, a su imagen y semejanza, porque hermanos, el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza del Dios invisible. Fuimos hechos a su imagen. Ni el perro, ni el gato, ni los árboles, la creación más hermosa que puede existir, ninguna de ellas. Es tanto, cuando Dios creó todo cuanto existe, lo creó con su palabra. Y usted entra al Génesis y dice, y creó Dios las aves de los cielos, y dijo Dios: hágase la luz, y fue hecha la luz. Y dijo Dios que haya en el mar los grandes monstruos marinos, y aparecieron esos animales enormes y de los cuales nos admiramos. Pero todos ellos fueron creados con la palabra. Pero cuando Dios fue a crear esa hermosa criatura llamada ser humano, el Señor formó del polvo de la tierra, el Dios invisible, ese Dios grande y poderoso, se ensució las manos. Lo hizo de una manera distinta. Se tomó el trabajo de hacer el muñequito. Él hubiera podido hacerme de la misma manera: hágase el hombre. Pero no nos hizo de una manera impersonal. No nos hizo de una manera impersonal, no, se tomó el tiempo de hacernos, de amasarnos, de tomarnos con sus manos. La Biblia dice: y tomó polvo de la tierra e hizo, lo formó. Ningún otro ser respira por el hálito de aliento del Señor. La Biblia dice que sopló aliento de vida. Nosotros somos distintos a cualquiera de la creación. Y ahí es que yo entiendo quién soy yo para Dios. ¿Quién soy yo para Dios? Y por eso empezamos a entender la obra redentora del Señor. Porque cuando uno entiende incluso cómo Él lo formó a uno, cómo lo hizo, la manera en que le puso esa curia, como decimos nosotros acá cotidianamente, cómo le puso ese amor por hacer esa criatura llamada ser humana. Ese ser humano, ese hombre, esa mujer, hermanos, el Señor
tiene un amor especial por la raza humana. Por eso el salmista pregunta: ¿y quién es el hombre? Porque ni los ángeles gozan, hermanos, de lo que nosotros gozamos. Los ángeles, que son en poderío y de pronto en creación mejores que nosotros, ni ellos gozan de eso. Y entonces uno entiende quién es el hombre para Dios. Porque a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre desechó lo que Dios había hecho con él, el Señor no dijo: ¿qué hacemos nosotros con lo que no sirve? Lo desechamos. Y el Señor, cuando el hombre pecó en el Edén, ¿qué hubiera hecho? Cambiarlo por otro. Sería muy fácil para él, ¿cierto? Pero Dios amó tanto su creación que tenía un plan para redimirlo. Amó tanto su creación que no lo dejó caído. Y nosotros tenemos entonces que entender quiénes somos nosotros para Dios. Somos importantes. Somos de gran precio para Él. Y por eso dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese de tal manera es como no cabe el amor, es un amor incomparable, es grande, de tal manera. De tal manera amó Dios a esa mujer, de tal manera amó Dios a esa hermanita que a veces piensa que ella no vale nada, a esa hermanita que piensa que a veces ella es un NN en el mundo, a esa hermanita que piensa que es insignificante, a ese hermano, a ese niño. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero ese Hijo unigénito no era otro, ni un mandadero, ni un enviado, era Dios mismo manifestado en carne, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empezamos nosotros a entender en quién entonces soy yo. Porque a veces, hermanos, andamos por este mundo, caminamos y no entendemos quiénes somos. Aquí estamos, sí, pero no hemos entendido quiénes somos para Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí sentaditos? Pensamos que venimos al culto porque esto es un club social muy bueno, pero la razón por la que estamos aquí es porque para Dios somos importantes, somos especial tesoro, somos su creación perfecta. Aunque usted crea que es imperfecto, que no le gusta su pelo, que le hubiera gustado ser más alto, ay, que es que vea las pecas que tengo, que mi nariz, no, para Dios usted es su creación perfecta. Él lo ama tal como lo hizo perfecto. Así como es usted, Él lo soñó. Así, mi hermana querida, como es usted, Dios la soñó. Y por eso nos ama. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, y por tanto, ¿qué? Te prolongué mi misericordia. Porque el Señor nos ama con un amor inigualable. Yo no creo que haya manera. Nosotros humanamente podemos expresarlo, pero nuestras palabras humanas no alcanzan a delimitar lo que Dios siente por nosotros. Nosotros lo podemos decir, pero si pudiéramos medirlo, cuantificarlo, no teníamos con qué. No hay manera de entenderlo. Por eso el Evangelio para muchos es una locura, porque no entienden cómo el Dios eterno, siendo tan grande, cuando uno expresa la grandeza de Dios,
su eterno poder, su majestad, siendo un Dios tan poderoso, tan soberano, que se haya humanado. Por eso es que hay muchos que no lo entienden. Dice, pero ¿cómo si Él es Dios iba a meter en un cuerpo de carne, iba a venir a caminar al mundo y hacerse matar por el ser humano? Sí, eso hizo el Señor. ¿Quién soy yo para Dios? Y cuando nosotros aceptamos todo eso que el Señor hizo por nosotros, entonces la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Yo les decía que el mundo vive una de las más grandes crisis de identidad que tiene. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre por su pecado pierde esa identidad. Cuando el Señor redime al hombre, vuelve a darle esa identidad en Cristo. Nosotros volvemos a recibir esa identidad en Cristo. Perdemos esa identidad, pero el Señor vuelve a darnos esa identidad en Cristo. ¿Pero qué es la identidad? Porque para que nos quede claro, mis hermanas, cuál es la identidad de una mujer cristiana y hasta de un hombre cristiano, tenemos que saber qué es la identidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Cuando yo tengo una identidad, esos rasgos me caracterizan frente a los demás. La gente me reconoce por esos rasgos característicos. Yo me identifico por ciertos rasgos que hacen que me identifique y me vea diferente frente a otros. Son propios de mí o de la comunidad que pertenezco. ¿Cómo conoce usted a un policía? Por el uniforme. Y usted no dice, ve, va un panadero vestido de verde. ¿Cierto que no? O de azul, porque ya les cambiaron el uniforme. Porque usted sabe que esos son rasgos característicos ¿de quién? De alguien que tiene ese servicio. Pero cuando usted va a la panadería y entonces usted alcanza a mirar que el panadero está con el sombrerito, con el delantal, usted dice, ese debe ser el panadero, porque tiene rasgos característicos de su profesión. Pero si usted ve adentro de la panadería un señor vestido con ropa de piloto de avión, usted dice, ve, ¿y ese piloto que hará allá dentro de la panadería? Está allá adentro donde hacen los panes. ¿Usted cómo se dio cuenta que estaba allá adentro y que es un piloto? Porque usted le vio el uniforme, no es de panadero. Tenía hasta insignias de avioncito y todo eso, y usted dice, pero está como raro ese hombre allá metido, está en el lugar equivocado, debería estar en el aeropuerto. Es que los rasgos característicos de esa persona lo identifican. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto a sí misma, es decir, ¿y cómo me identifico yo? Porque los demás me ven, pero ¿cómo me identifico yo misma? ¿Cómo me siento yo? Entonces la identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la expectativa de cada sujeto. Nosotros aquí tenemos rasgos característicos que son
propios de los genes que nuestros padres nos heredaron y muchas cosas, pero hay una identidad que debe de estar sobre todos nosotros, y es cómo nos identificamos nosotros como hijos de Dios. Porque aunque los unos sean altos, los otros bajitos, los otros monos, los otros negritos, y seamos diferentes en nuestro físico, todos tenemos que identificarnos como hijos de Dios. ¿Qué características debemos de tener? ¿A quién nos debemos de parecer? Porque dice la Biblia que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y fuimos creados según Dios. Y ahora el Señor nos redimió y nos ha hecho a imagen de Cristo. Pero esa imagen es una imagen en estos momentos espiritual. ¿Cómo nos identificamos nosotros? Una de las cosas que yo siempre le digo a los hermanos es que cuando uno se identifica del resto de las personas, se ve distinto. ¿Cómo conoce uno un extranjero? Usted a veces, uno más o menos reconoce extranjeros por aquí en Medellín, porque usted los ve y se visten. Usted rara vez ve un paisa, aquí nosotros de nuestra tierrita, yendo al centro en chancletas, 3 puntadas, ¿es cierto que no? Con una pantaloneta aquí y un morral al hombro, ¿cierto que no? Eso es raro. Nosotros cuando vamos al centro nos ponemos zapaticos. Cuando usted ve un sujeto de esos montado en el metro, con una estatura por ahí de 1,90 y pico, mono, ¿qué dice usted? Ese no es de aquí, porque nosotros no vestimos así. Nosotros cuando vamos para el centro nos vestimos. O si no, anda con un camuflado verde lleno de bolsillos y su maletota bien mono, y cuando habla usted no le entendió ni pío, a no ser que usted hable idiomas. Y usted dice, ese es un extranjero. Porque el extranjero es diferente a nosotros, se reconoce. Y así él se quiera camuflar, algo se le ve. Claro. Y si nosotros vamos al exterior, allá también se dan cuenta que nosotros no somos de allá. Ahí mismo se dan cuenta que usted y yo no somos de ahí. Claro. Yo soy de piel morena, yo soy negrita. Pero yo cuando voy a regiones de Colombia, donde en su mayoría la gente es de raza negra, y yo hablo, la gente dice, ay, pero usted no es de aquí. ¿Usted de dónde viene? Porque cuando hablo me delato. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos recibido una nueva identidad. Y entonces, como hijas de Dios, la mujer cristiana tiene que verse distinta al mundo donde vivimos. Usted no puede parecerse al mundo. El hijo de Dios tampoco puede parecerse al mundo, el hombre cristiano, porque nosotras ya somos diferentes. Si la identidad son los rasgos y características que hacen que una persona sea diferente a otra, nosotros debemos de tener rasgos y características que nos hacen diferente al mundo, porque la palabra del Señor dice que ya el Señor nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas. Dice que estamos en las tinieblas.
Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora andamos en la luz, somos hijos de la luz. Antes, cuando andábamos en las tinieblas y éramos hijos de la ira, mejor dicho, hacíamos lo que el enemigo nos ponía a hacer. Nos identificábamos con el mundo. Pero ahora que somos hijos de Dios, nuestra identidad no depende de lo que el mundo quiera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos en una sociedad que quiere colocarle la identidad al ser humano. Por eso yo les decía, vivimos, hermanos, estamos asistiendo a la crisis de identidad más brava que tiene el ser humano. Y tristemente hay cristianos que corren en esa crisis de identidad. Nosotros no podemos andar detrás de ellos porque nosotros tenemos una identidad muy clara. Usted tiene que saber a quién se parece y en quién ha creído y por dónde se mueve. Que el mundo se volteó, que allá piensan otra cosa. No, yo soy de Cristo. La mujer cristiana tiene que saber a quién se parece y a quién sigue, porque el mundo tendrá tendencias peligrosas en todas las áreas. Querrá cambiar mi manera de pensar, que fuera nomás la manera de vestir, pero mi manera de pensar. Mire, estamos viviendo en una época donde hay tanta libertad y le han enseñado a la mujer que el cuerpo es de ella, que todo es de ella, que tanto es ella, que puede hacer ella con su vida, que a la hora que quiere puede matar a su bebé en el vientre. Y eso hay que decirlo y hay que enseñarlo, porque Dios no quiera, a alguna hermana le cala la idea que el Señor nos guarde. Pero eso es lo que en el mundo está. Por eso el Señor nos dice, nosotros somos diferentes. Por eso el apóstol dice, mas vosotros sois, ustedes son distintos. Siempre la realeza de un país es diferente al resto de la gente. Y el Señor dice, ustedes son linaje escogido, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, es decir, la identidad de ustedes es distinta. El mundo siempre sacará tendencias, es que la tendencia ahora es que hagamos esto. Pero nosotros tenemos un Dios que es inmutable y que no cambia. Siempre el mundo andará buscando, porque cuando el hombre no tiene a Dios, quiere llenar el vacío de su corazón con una cantidad de cosas. Y como no se llena, hoy me sirve esto, mañana no me sirve. Entonces lo que hoy me servía, mañana no, y entonces todos los días hay tendencias nuevas. Y yo no puedo correr detrás de ellos, porque yo soy distinta, porque soy diferente. Por eso la mujer cristiana tiene que tener definida su identidad, tanto física como espiritualmente, todo su ser. Porque si nosotros nos dejamos llevar detrás de lo que el mundo haga, el Señor nos llamó para ser diferentes en nuestra manera de pensar, de hablar, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos vestimos. Todo lo que nosotros somos es distinto, porque nosotros en este mundo somos peregrinos. Hermana, hermano y hermana, no se quiera parecer al mundo, que usted no es de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de aquí, aquí andamos de paso. Por eso cuando la gente nos mira como extraños. ¿A cuántas les mirarán raro porque su manera de vestir es rara? Vea, esas mujeres andan con esos faldones a toda hora, viven enredadas. Vea, esa anda con la cara lavada. Estamos en la moda de quitarnos y ponernos, en la moda de que la gente no se acepta como es. Hermanas, ¿cuántas hermanas han caído en esa trampa del enemigo?
de ir y arriesgar su vida en un quirófano, porque no le gusta la nariz, porque no le gusta el mentón, porque no le gusta una cosa es una cirugía que necesite una persona por algo que amerita la salud, y otra cosa es que usted se haga una cirugía porque es que a mí no me gustó como me hizo Dios. Y como el Señor se equivocó tanto al hacerme, yo me voy a arreglar un poquito. A mí siempre me ha parecido que es una falta de respeto cuando nosotros queremos cambiar lo que Dios hizo con nosotros. Ay, no, es que a mí me hubiera gustado que el Señor me hubiera hecho con más no sé qué, y entonces se quieren poner más. Otros se quieren quitar, otros se quieren hacer una cosa. ¿Y cuántas mujeres han caído en eso? Porque en vez de buscar su identidad en Cristo, la están buscando en todo lo que el mundo muestra. Ay, esas mujeres de allá tan bonitas, ay, esa de allá, mire, y entonces empiezan a embelezarse con lo que el mundo muestra, y se embelezan, y van cambiando su identidad. Y en vez de parecerse a Cristo, se van pareciendo al mundo. Y tristemente uno ve cristianos que uno no sabe si decirles Dios les bendiga o bienvenido. Hermanos, yo soy así, yo hablo en español. ¿Cuántos cristianos han perdido su identidad? Es que el Hijo de Dios en el rostro se le ve que es Hijo de Dios. En su porte se le ve que es Hijo de Dios, en todo lo que es Él. Y no solo las hermanas, hermanos, que uno los ve y uno dice, bueno, este es ¿qué es este hermanito? Porque uno los ve y últimamente hay unos hombres que se ajustan de una manera que, mejor dicho, si se les suelta el botón de la camisa, ese botón explota y lo mata a uno. Eso es como una bala. Y el pantaloncito ni se diga, si se sienta se le puede hasta romper. Es que la tendencia del mundo es la del mundo. Nosotros no podemos correr tras lo que el mundo corre. Es que, hermano, uno no puede estar desentonado, no puede desentonar tanto. No, hermano, nosotros sí desentonamos, porque todos los días este mundo va para el hueco. Es decir, nosotros todos los días nos parecemos menos a este mundo. Todos los días cabemos menos aquí, porque todos los días se acerca la venida del que viene por nosotros. No podemos buscar parecernos a este mundo. Mi hermana querida, ¿cómo nuestra identidad va a querer parecerse a la de este mundo si nosotros todos los días nos parecemos menos a ellos? Todos los días estamos más estrechos. Por donde uno se mete todos los días, uno siente que uno ya no es de aquí, que aquí no cabe. Porque nosotros no somos de este mundo. Porque el Señor nos ha dado un lugar mejor. Él nos prometió otro lugar mejor. Aquí estamos de paso. Lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí, el Señor nos dice, es anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de ese mundo de tinieblas donde estábamos. Porque cuando yo entiendo quién soy, yo no veo que la gente de la realeza se avergüence de ser de la realeza. Ellos no andan con la cara agachada por ahí, ay no, qué pena, yo soy de la realeza, yo voy a, que nadie se dé cuenta. Ellos andan orgullosos y explotan antes esa posición. Hermano, nosotros no somos de una realeza humana. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del más grande, del Dios Todopoderoso. Y tenemos la posición más grande que puede tener cualquier hombre en la tierra. Hemos sido llamados sus hijos.
No somos solamente sus hechuras, ya no somos solamente sus criaturas, ya somos también sus hijos, y como hijos herederos de su gracia, de su misericordia, de sus bondades y de todas las bendiciones que el Señor quiera darnos. ¿Por qué tengo que esconder la identidad de aquel que me llamó, del que nunca se ha avergonzado de mí? Porque parece que nos escondiéramos, que quisiéramos camuflarnos. No, el cristiano tiene que empezar a tener un perfil que todos los días se parezca a Cristo, que todos los días su vida sea como Cristo, que ese cristiano se parezca a Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos podemos conformar, no nos podemos adaptar. En otras versiones dice: no os adaptéis, no os amoldéis. Porque a veces estamos viviendo una vida cristiana, pero nos vamos amoldando a este siglo, nos vamos amoldando a este tiempo, nos vamos amoldando a esta sociedad. El Señor dice: no os conforméis, no os amoldéis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos ha dado entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo, hermana? ¿Qué quiere Dios con esa mujer de la iglesia hoy? ¿Qué quiere Dios con esa hija de Dios en este tiempo? Que se acomode, que se amolde a lo que el mundo muestra. No, el Señor quiere que se renueve, que su entendimiento se renueve en su palabra, que cada día sea diferente, y de esa manera podamos comprobar qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios tiene bendiciones para nosotros, pero tenemos que dejarnos meter en el molde de la palabra del Señor. Tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Cuidemos nuestra identidad, porque a veces cuando uno menos piensa que parece cristiano, pero no lo parece. Ah, sí, yo voy a la iglesia, cargo la Biblia bajo el brazo, y sí, yo parezco cristiano, pero no, va perdiendo la identidad de Cristo, y esa imagen de Cristo en nosotros se va desvaneciendo. Con una cosita, con la otra, con una palabra, con un accionar, se va desvaneciendo la imagen de Cristo, pero nosotros hemos sido renovados, hemos sido transformados, hemos sido purificados, y tenemos que vivir como el Señor quiere que vivamos. Hemos sido creados según la imagen de Cristo, a un nuevo hombre. Y qué bueno que nosotros podamos permanecer en esa nueva identidad. Vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a mantener la identidad de Cristo en nuestra vida y a recordar todos los días quiénes somos para Dios, porque a veces se nos olvida lo que somos para Dios. Lo importante que somos para Él. Y cuando yo reconozco lo importante que soy para Dios, no me queda más que darle gracias y entregarme a Él con todo el corazón y vivir para Él. Digámosle al Señor que queremos parecernos cada día a Él,
Que nuestra vida sea el reflejo de su amor, de su grandeza, de su bondad. Porque a eso nos ha traído Él, a este lugar. Soberano